Bueno, vamos a hablar de inestabilidad escafolunar. Esto es una charla que sin duda alguna no podríamos dar sin mencionar al doctor Mar García Elías, quien es sin duda alguna el que ha sentado todas las bases para entender bien y de manera adecuada la anatomía, la biomecánica, la etiopatogenia e incluso los principios en el tratamiento de lo que es la inestabilidad escafolunar. Esta charla que vamos a dar hoy incluye no solamente algunos preparados cadavéricos que hice yo, sino también de Álvaro Muratore y también de justamente el doctor Mar García Elías. Y la finalidad de esto es que podamos mostrar las mejores imágenes para poder dar a entender cada uno de los conceptos que queremos transmitir. Es importante que entendamos por qué es tan relevante la articulación escafolunar. Si nosotros vamos a un congreso, por ejemplo, vamos a ver que la mayoría de las charlas, cuando uno habla de inestabilidad del carpo, se refieren a inestabilidad escafolunar. Son pocas las charlas que se refieren a inestabilidad lunopiramidal, y eso no es una casualidad, es justamente por dos motivos fundamentales. Uno es que la articulación escafolunar sin duda alguna es muchísimo más importante y relevante que la lunopiramidal, mientras que la articulación lunopiramidal no solamente es menos importante, sino que se lesiona con menor frecuencia, y ya vamos a ver por qué. Pero el concepto más importante de por qué es tan relevante la articulación escafolunar es que por debajo del hueso grande se halla esta articulación, y es el hueso grande por donde pasa la mayor parte de la carga de la muñeca cuando sufre lo que nosotros llamamos una carga axial. El hueso grande apoya su superficie del polo proximal justo entre el escafoides y el semilunar, y esto le da tanta relevancia a esta articulación. Por eso, la lesión o la inestabilidad escafolunar genera tanto colapso a futuro, cosa que no sucede con la inestabilidad lunopiramidal. El tema es que si nosotros podemos desarticular una muñeca y ver la superficie distal de la primera hilera del carpo, vamos a ver que claramente se pueden identificar tres superficies articulares. Una es la del polo distal del escafoides, donde articula el trapecio y el trapezoide. Otra es algo que a mí me gusta mucho llamarle fosa escafolunar, y es que está formada no solamente por la superficie articular del semilunar, sino también por el polo proximal y la cintura del escafoides, y además se halla contenido desde atrás por el ligamento intercarpiano dorsal. La otra faceta articular que encontramos es la superficie helicoidal del hueso piramidal, que como ya todos ustedes conocen, articula con el hueso ganchoso. Y vemos en este preparado cómo realmente es una fosa donde articula el polo proximal del hueso grande, y donde realmente se ve que está contenido por el ligamento intercarpiano dorsal, que es el que está retirando hacia atrás los ganchos que ustedes están viendo abajo. Y sin duda alguna el complejo escafolunar debiera ser llamado así, y ya no debiéramos hablar solamente del ligamento escafolunar. Es lo mismo que históricamente sucedió con el ligamento triangular, que dejó de llamarse ligamento triangular para ser llamado como complejo ligamentario del fibrocartílago triangular, porque se entendió que no es solamente el ligamento triangular, y esto es exactamente lo mismo que sucede con el complejo escafolunar, ya que tiene estabilizadores estáticos, primarios, secundarios, y además presenta estabilizadores dinámicos. Hablando puntualmente de los estabilizadores estáticos primarios, tenemos específicamente al ligamento interóseo escafolunar, que ya en el año 99 Richard Berger lo describió puntualmente, habló de sus tres porciones, y es muy importante saber y recordar que existen tres porciones fundamentales. Una es la porción palmar, que presenta fibras oblicuas, laxas, vasculares, que tiene una inserción palmar, es decir, sus fibras se van a entrelazar con fibras no solamente del ligamento de Testuquens, como ya todos conocen, sino además con fibras del ligamento radiolunar largo y radiolunar corto. Y además presenta una función muy importante en la propiocepción de la articulación escafolunar. Después tenemos la porción proximal, que está
formada principalmente por fibrocartílago, es muy parecido su estructura al disco del fibrocartílago triangular, es avascular, es realmente la única porción que es meramente interósea, que va desde el escafoides al semilunar, y cuya función principalmente es la congruencia articular, es decir, la suavidad que genera en la transición entre el semilunar y el escafoides. Aquellos que hacen artroscopía de muñeca deben recordar que cuando uno ingresa a la muñeca, ve que a veces no es tan fácil diferenciar en qué punto termina el cartílago del escafoides, empieza el ligamento escafolunar y empieza el cartílago del semilunar, porque la superficie de la porción proximal del ligamento escafolunar es muy similar a la del cartílago normal. Y después tenemos la porción dorsal, que son fibras transversales, más fuertes, vascularizado también, igual que la porción palmar, y que tienen una inserción dorsal a nivel de la cápsula dorsal a través del septum dorsal, que últimamente se le ha dado mucha importancia, sobre todo a través de la escuela del doctor Matulán. Y la función más importante de esta porción dorsal es sin duda alguna la resistencia de la articulación escafolunar. Y a ver, cuando nosotros nos ponemos a ver la estructura de estas tres porciones, vamos a ver que la palmar y la dorsal son vascularizadas, están muy bien vascularizadas en comparación a la proximal, y eso nos permite determinar que es realmente, o deducir que son realmente dos porciones que pueden cicatrizar frente a cualquier lesión, cosa que no sucede tanto con la porción proximal, que es vascuvascular. Y la porción palmar tiene una función muy importante en la propiocepción, es decir, tiene una función de alarma cuando comienza un agente agresor en la muñeca, que es una carga axial que realmente puede cizallar a la articulación escafolunar. La porción palmar, a través de sus fibras sensoriales, despierta una alarma y hace que la porción dorsal sea nuestra primera línea de defensa para mantener la estabilidad escafolunar. Ahora vamos a hablar un poco más de esto y lo vamos a explicar un poco mejor. Si resecamos el escafoides, vamos a ver que el ligamento escafolunar no solamente es más fuerte, sino que es mucho más grueso en el dorso, mientras que el luno piramidal lo es en la palma. Y esto que mostró Berger hace ya más de 20 años no es casualidad. Esto tiene que ver con los que describió Wolf hace muchos años en su ley, en la cual dijo que la arquitectura interna del hueso reorienta el trabeculado óseo en respuesta al estímulo que lo carga, adaptándose para resistir esa carga. Esto que Wolf describió aplicándolo a la estructura ósea es algo que realmente se puede aplicar a cualquier tejido del cuerpo, porque cualquier tejido del cuerpo frente a una carga o a un estímulo se hipertrofia y mejora su estructura tisular. Por ende, nosotros deducimos que si la porción dorsal es más gruesa, es más fuerte, es porque es muy probable que sea donde mayor carga pase a la hora de estabilizar la articulación escafolunar. Y esto sucede por lo siguiente: si pensamos en la anatomía normal y en la biomecánica normal de la muñeca, vamos a ver que el trapecio y el trapezoide se hallan por delante del centro de rotación del escafoides. Por ende, la carga axial genera un momento de flexión en el escafoides, mientras que el trapecio y el trapezoide no solamente descienden, sino que también se dirigen hacia anterior. Todo lo opuesto sucede en la columna cubital, ya que el ganchoso aplica presión por detrás del centro de rotación del piramidal, generando una extensión del mismo. Y esto no solamente se acompaña del descenso del ganchoso, sino de una traslación dorsal del hueso ganchoso. Con lo cual, esto sucede de manera simultánea a ambos lados de la muñeca, la flexión del escafoides y extensión del piramidal frente a la carga axial. Esto es algo que justamente es un video hecho por García Elías, estas son sus manos estrujando un trapo, en el cual él muestra cómo el escafoides va a una flexión mientras piramidal a una extensión, y es el semilunar el que se halla en el medio intentando mantener el equilibrio. Y esto a mí me gusta compararlo, yo siempre se lo explico a los fellows de nuestra clínica pensando en si nosotros fuéramos la persona del medio, fuéramos el semilunar y tenemos a la izquierda una persona y a la derecha otra persona, y la persona de la izquierda se nos cae hacia adelante y la de la derecha se nos cae hacia atrás. Y nosotros los podemos sostener desde el cinturón,
obviamente es más fácil sostener desde la parte posterior o dorsal del cinturón al que se está cayendo para adelante, y de la parte anterior del cinturón sostener al que se está cayendo para atrás. Y esta es la razón por la cual cuando el escafoides quiere flexionarse y el piramidal extenderse, para el semilunar es mucho más fácil contener las fuerzas y equilibrar las fuerzas desde la porción dorsal del ligamento escafolunar y desde la porción palmar del ligamento lunopiramidal. No solamente existen estos momentos que hablábamos de flexión y extensión en el escafoides y en el piramidal, sino que además también el escafoides sufre un momento o una fuerza de pronación, y justamente la porción dorsal del ligamento escafolunar es la que limita la pronación del escafoides, es decir, que el polo proximal del escafoides se dirija un poco hacia radial, mientras el polo distal lo hace un poco hacia medial. Ese giro es lo que llamamos pronación del escafoides. Y por ende, es muy fácil ver en una disección cadavérica cómo la porción dorsal del ligamento escafolunar es mucho más fuerte, mientras que en la lunopiramidal lo es la porción palmar. Si decimos que el estabilizador estático primario forma la primera línea de defensa, podemos decir que los estabilizadores secundarios, que son ligamentos palmares y dorsales extrínsecos de la articulación escafolunar, van a ser como el refuerzo, van a ser como los refuerzos que pide esta articulación escafolunar frente a un agente agresor, que normalmente es una carga axial después de una caída. Si vemos estos estabilizadores secundarios, que los podemos dividir en dorsales y palmares, vamos a pensar en el radio carpiano dorsal. Este ligamento va desde el radio hacia el piramidal, hacia el hueso piramidal, iniciándose inmediatamente por encima del tubérculo de Lister, y desde el piramidal nace también el ligamento intercarpiano dorsal, que abraza por detrás y rodea toda la primera fila del carpo, manteniendo la integridad de la misma. Ustedes ven, estas son las direcciones que toman esos ligamentos, y si vamos girando la muñeca para el borde radial, vemos cómo el intercarpiano dorsal realmente abraza al escafoide. No es que llega solamente al sector dorsal del escafoide, sino que lo abraza, y de esa manera llega incluso a insertarse en la cara radial del polo distal del escafoides. Es decir, que no solamente lo extiende, sino que lo supina. Y si nosotros flexionamos la muñeca, vamos a ver que se asoman los ligamentos palmares. Acá tenemos el escafolunar, el radiocarpiano dorsal, el intercarpiano dorsal, y tenemos los palmares, que son el radioescafo grande principalmente, que es un ligamento que limita la traslación dorsal del escafoides, que ya vamos a ver, y un ligamento radiolunar largo que limita principalmente la traslación cubital del carpo. Y pasamos finalmente a los estabilizadores dinámicos, que son 3 tendones muy importantes en la estabilidad de la articulación escafolunar, y estos realmente forman un equipo SWAT que llega a última hora para intentar mantener la estabilidad escafolunar antes que se produzca la lesión. Vamos a ver de nuevo, hablar un poco de lo que es la alarma que se encuentra en la porción palmar del ligamento escafolunar. Existe un ligamento que se llama ligamento de Stuck-Wentz, que en realidad más que un ligamento es una estructura neurovascular a través de la cual discurren muchas terminaciones sensoriales, sobre todo terminaciones de Ruffini, que van a llegar a inervar a la porción palmar del ligamento escafolunar, y de esta manera van a generar una alarma frente a cualquier estímulo agresor en una caída con carga axial. Y esto es muy entendible cuando uno piensa cómo se produce la lesión escafolunar, que claramente comienza la lesión escafolunar en la porción palmar del ligamento escafolunar. Por eso esta alarma se encuentra en este sitio, no es casualidad que esté en este sitio. Si ustedes quieren poner una alarma en su casa, lo ponen en la puerta de entrada o en las ventanas, que es donde va a entrar el ladrón, no lo ponen en la puerta del baño que está en el interior de la casa. Esto es exactamente igual. Digamos, esto está acá porque la fuerza de cizallamiento casi siempre empieza en la porción palmar del ligamento escafolunar. Ahora lo vamos a ver cómo es que sucede. Pero antes vamos a ir hablando un poco de la propiocepción. Estas son las terminaciones sensoriales de Ruffini, no son sensitivas, son sensoriales, es decir, tienen mecanorreceptores
que miden cambios mecánicos en los ligamentos. Estos cambios mecánicos son alteraciones en la tensión, alteraciones en la configuración espacial de los ligamentos, y de esta manera despiertan un estímulo, que este estímulo viaja desde la porción palmar a nuestro sistema nervioso central. Puede llegar a la corteza cerebral, donde despierta una respuesta, que esta respuesta va a generar una contracción brusca de los estabilizadores dinámicos y de esta manera ayudar a estabilizar la articulación escafolunar. ¿Bien? Pero Elizabeth Hager, mediante un trabajo muy importante que hizo en el estudio de la propiocepción y de la estabilización dinámica de la articulación escafolunar, describió que no es tan largo este mecanismo, sino que existen mecanismos, reflejos, ligamentos musculares de la muñeca más rápidos y más cortos, en los cuales interviene el nervio interóseo anterior y el nervio interóseo posterior, que harían que la respuesta de estos estabilizadores dinámicos sea mucho más rápida. Y no solamente describió esto, sino que ella encontró algo muy interesante, y es que cuando estimulaba su propio ligamento escafolunar, habían tendones que se estimulaban o que se excitaban y otros tendones que se inhibían. Y esto no es casualidad. Si nosotros vemos este estudio que hizo en laboratorio el equipo del Kaplan, obviamente liderado por el doctor Marc García Elías, van a ver cómo realmente cuando uno tensa el tendón que se halla a la izquierda de sus pantallas, que es el extensor carpio-ulnario o el cubital posterior, este tendón genera una pronación intercarpiana, ¿sí? Mientras que el extensor carpi radialis longus y el abductor del pulgar generan una supinación intercarpiana. Esta pronación y supinación no es la pronación y la supinación que nosotros estamos acostumbrados a ver que se produce en la radio cubital distal. De hecho, acá, si ustedes miran, tanto el cúbito como el radio están fijos en la mesa. O sea que el movimiento de pronosupinación que ustedes ven es un movimiento que se sucede entre la primera y la segunda fila del carpo. Es una pronosupinación intercarpiana. Y esto es muy, muy importante y sucede por lo siguiente. Es por el cambio de dirección que realizan los tendones desde su trayecto en el antebrazo hasta su inserción final en la mano. Por ejemplo, el extensor carpi ulnaris va en la muñeca por el surco del cubital posterior del cúbito. Pasa a la primera fila del carpo, pasa dorsal a la segunda fila del carpo y se angula de manera brusca hacia la base del quinto metacarpiano. Esto es lo que vemos nosotros acá. Vemos cómo realmente está bien angulado a nivel del Bulgari, a nivel del sexto compartimiento, este extensor carpi ulnaris. Y esto hace que cuando se tense, tira de la base del quinto metacarpiano y genera este momento de pronación intercarpiana. Todo lo contrario sucede con el cubital anterior, el extensor carpi radialis longus y el abductor del pulgar, que son supinadores, porque cuando traccionan generan un momento de supinación intercarpiana, porque la dirección, el cambio de dirección hace que generen esto. Como ustedes ven acá, cuando uno tira del cubital posterior o del extensor carpi ulnaris genera pronación y del otro lado supinación, ¿sí? Y fíjense lo que hizo la gente del Kaplan después, fue seccionar el ligamento escafolunar, y miren bien cómo se abre el ligamento escafolunar cuando uno tira del extensor carpi ulnaris y cómo se cierra cuando uno tira del extensor carpi radialis longus y del abductor del pulgar. Por lo tanto, el extensor carpi ulnaris es realmente un enemigo de la articulación escafolunar, mientras que el extensor carpi radialis longus y el abductor del pulgar se puede decir que son tendones amigos de la articulación escafolunar. Y el flexor carpi radialis, o lo que mucha gente conoce como el palmar mayor, es un tendón que, si bien es pronador de todo el carpo menos del escafoide, porque al usar el tubérculo del escafoides como fulcro, genera una supinación del escafoides cuando se contrae. Entonces es muy particular porque genera una pronación de todo el carpo, pero una supinación del escafoides. Entonces prácticamente acerca el polo proximal del escafoides hacia el semilunar y acerca también el piramidal y el semilunar hacia el escafoides, con lo cual cierra la articulación escafolunar. Y probablemente el flexor carpi radialis sea el estabilizador dinámico más importante. Ahora vamos a hablar un poco de biomecánica.
En cuanto a la biomecánica, podemos decir que frente a una carga axial, ya habíamos visto que el escafoide se flexiona y el piramidal se extiende. Y además lo que sucede es una pronación de la segunda fila del carpo. Esta pronación de la segunda fila del carpo es muy difícil a veces de explicar y muy difícil a veces de entender, y van a notar que hay mucha gente que no lo entiende muy bien, básicamente porque es difícil imaginarse lo que sucede. Pero el trapecio y el trapezoide se dirigen hacia la palma, mientras que el ganchoso se dirige hacia el dorso, porque es exactamente lo que habíamos visto al inicio. Cuando sucede esto, el trapecio y el trapezoide van hacia la palma, mientras el ganchoso va hacia el dorso. Y es importante que entendamos que la primera fila del carpo actúan como unidades independientes, es decir, hay mucho movimiento entre los huesos, mientras que la segunda fila del carpo actúa como una única unidad funcional, es decir, hay un mínimo movimiento entre los huesos. Por lo tanto, si el trapecio y el trapezoide se caen hacia adelante y el ganchoso hacia atrás, se gira toda la segunda fila, porque es una única unidad funcional, se gira toda la segunda fila en pronación. Lo vemos acá. Es mucho más fácil imaginárselo en el plano axial, es decir, desde arriba. Fíjense, si hacemos un poco transparente la segunda fila del carpo y vemos que debajo está la primera, vemos lo que ya habíamos hablado. Flexión del escafoides, extensión del piramidal. El trapecio y el trapezoide se dirigen hacia adelante, mientras el ganchoso hacia atrás, y esto prona toda la segunda fila del carpo. ¿Bien? Entonces, esto es sin carga y esto es con carga. Y fíjense cómo realmente es lo que sucede cuando García Elías suelta una pesa en un Steinman que está colocado en el tercer metacarpiano. Esa carga hace que se genere una mínima pronación intercarpiana. Recuerden que el cúbito y el radio están fijos, con lo cual el movimiento de rotación que vemos es solo intercarpiano. Y vemos cómo el pulgar se dirige un poco hacia adelante, mientras que atrás el quinto metacarpiano se va hacia atrás. Esa es la pequeña pronación. Y además a todo esto se le suma una traslación palmo-cubital del carpo. ¿Por qué? Porque el radio tiene una inclinación palmar y una inclinación hacia cubital, que es lo que se llama inclinación radial. ¿Y qué ligamentos frenan esto? Bueno, acá tenemos que hablar de lo que es la fuerza antipronadora en espiral que describió García Elías. Es muy importante porque, como habíamos visto, estos movimientos no solo son frenados por el ligamento escafolunar y el luno piramidal, sino que el ligamento radiolunar largo es muy importante a la hora de limitar la traslación cubital del carpo, el ligamento intercarpiano dorsal que atraviesa el dorso de los tres huesos del carpo y que tiene inserción en el dorso de los tres huesos del carpo, no solamente los mantiene unidos y hace que se muevan de manera sincrónica, sino que además hace que se reduzca el momento de pronación. Y después tenemos el ligamento escafo grande, que también es un ligamento que mantiene unido el escafoides con la segunda fila y ayuda a la sincronización del movimiento. Todo esto forma esta fuerza antipronadora espiralada del carpo y que justamente lo que tiende a hacer es mantener la estabilidad del carpo. Vamos a hablar ahora sí de lo patológico, de por qué se produce la lesión. Esta imagen es muy famosa, es muy conocida, pero es muy difícil imaginarse realmente qué sucede, por qué se lesiona la articulación escafolunar. Entonces, a mí hace unos años atrás se me ocurrió hacer esta animación para mostrar realmente a los fellows, sobre todo, qué era lo que pasaba. Cuando uno cae con la muñeca en hiperextensión y sobre todo en desvío cubital también, sucede esto, y es que el escafoides y el trapecio se bloquean en el suelo, y mientras sucede esto, el radio sigue hacia la hiperextensión por una inercia del cuerpo. Entonces lo que yo intentaba mostrar acá es cómo el ligamento radio lunar corto, que es altamente potente, hace que el radio se empiece a llevar consigo al semilunar mientras el escafoide se queda bloqueado en el suelo. Y esto genera un cizallamiento que comienza casi siempre, en la gran mayoría de los casos, en la porción palmar del ligamento escafolunar. Por eso, en este lugar donde comienza la lesión, es donde se hallan las fibras sensoriales que despiertan el estímulo que va a intentar estabilizar la articulación escafolunar. Si el problema finaliza acá y el golpe no tiene una energía demasiado fuerte o demasiado intensa, estos son los pacientes que llegan al consultorio y dicen, no, fui a ver a un médico, a la guardia o a otro lugar,
y me dijo que tenía un esguince de muñeca. Son pacientes que tienen un dolor medio crónico, no se sabe muy bien por qué les duele, porque los estudios son en la gran mayoría normal, pero si uno quiere indagar realmente, le hace una artrotomografía o una artroresonancia, va a ver que pasa líquido de contraste de la mediocarpiana a la radiocarpiana, y de esa manera podemos ver que existe una lesión. Pero como esto es estable, no afecta realmente en la clínica del paciente. Y muchas veces estos pacientes, inmovilizándolos 2 o 3 semanas y luego haciendo kinesiología o rehabilitación con una terapista, mejora muchísimo y realmente uno puede lograr estabilizar nuevamente la articulación y que no tenga ningún problema, porque recuerden que la porción palmar es altamente vascularizada, entonces con el tiempo, si no está desalineado, puede cicatrizar bien. El problema está cuando la lesión continúa. Sigue el cizallamiento, se rompe la porción palmar, se rompe la porción dorsal, e incluso a veces se afectan los estabilizadores secundarios, y ahí es donde realmente tenemos una inestabilidad por una disociación escafolunar. Es decir, el escafoide se disocia completamente del semilunar. Y podemos llegar a tener este tipo de lesiones, Geisler grado 4, en el cual podemos pasar, como ya todos ustedes conocen, con la cámara del espacio mediocarpiano al radiocarpiano a través del intervalo escafolunar. Pero para que esto suceda tienen que pasar muchas cosas. Y aquí es donde me gustaría hacerles hincapié que probablemente el ligamento más importante de toda la articulación escafolunar probablemente sea el ligamento intercarpiano dorsal. Fíjense, les diría más incluso que el propio ligamento interóseo escafolunar. Fíjense este trabajo que fue realizado por Lee y varios colaboradores, en el cual ellos fueron haciendo la sección secuencial de los ligamentos y comparándolos con el estadio de Geisler que presentaban. Y lo que ellos veían, si ustedes ven a la izquierda, ven que dice volar scapholunate ligament, y después viene membranoso, dorsal, y fíjense que cuando cortan las 3 porciones del ligamento escafolunar, generan en algunos casos un Geisler 2 y en algunos casos un Geisler 3, pero nunca un Geisler 4. Eso se genera recién, si van más abajo, cuando lesionan el ligamento intercarpiano dorsal, que es el que dice DIC, porque es el dorsal intercarpal ligament. Recién ahí comienza la mayor inestabilidad. Y en Climba justamente se hizo un estudio liderado sobre todo por Gabriel Grembowski y por Álvaro Muratore, en el cual se realizó la sección secuencial de estos ligamentos, primero de la porción membranosa y de la porción palmar, sin tocar la dorsal, y se vio que la inestabilidad era muy mínima, casi no había inestabilidad. Cuando uno corta la porción dorsal, aparece un poco más de inestabilidad, y cuando uno genera compresión axial, ve que se abre la articulación escafolunar, se produce una diástasis, pero fíjense ustedes cómo se tensa el ligamento radiocarpiano dorsal y el ligamento intercarpiano dorsal, que en forma de V intentan mantener la estabilidad de los 3 huesos del carpo. Esto es lo que nosotros conocemos como signo de Terry Thomas, cuando al paciente le hacemos sacar una radiografía enfrente con cierre de puño. Fíjense, arriba ven los dedos que están flexionados. Estos son radiografías de frente con cierre de puño. Y si hacemos un acercamiento, vamos a ver que hay realmente un aumento del espacio escafolunar si uno compara la muñeca que se ve a la derecha con la de la izquierda. Pero ese no es solo el mayor detalle. Si ustedes miran el polo distal del escafoides, van a ver que en la muñeca derecha se está superponiendo con el hueso grande, mientras que en la muñeca izquierda, que está sana, no hay superposición del escafoides con el hueso grande. Esto fue algo que describió Gilula. Gilula no solamente habló de las líneas de Gilula, sino que él dijo, el escafoides en el frente no se tiene que superponer ni con el semilunar ni con el hueso grande. Si eso sucede, hay algo mal. Y fíjense que nosotros vemos como cómo el escafoides, su polo distal o el tubérculo, se superpone con el hueso grande, y esto es principalmente porque hay una rotación, una pronación del escafoides. Y es algo que uno tiene que detectar en estos estudios. Luego se desinsertó todo el ligamento intercarpiano dorsal, que es como una lonja que abraza al escafoides, se lo desinsertó, y miren cómo ahora sí realmente hay una disociación, hay una diástasis. Cuando va a la flexión el escafoides, va a la extensión el semilunar. Todo lo contrario de lo que debería pasar. Pero no solamente estas alteraciones en el frente y en el perfil es lo que nos tiene que llamar la atención, sino que también debemos pensar que el
escafoides se traslada a dorso y se monta en el borde dorsal del radio. Y probablemente esto sea lo más importante a corregir cuando uno opera a un paciente. Porque por ahí comienza la artrosis y uno tiene que combatir esa subluxación dorsal del escafoides que está montado realmente en el borde dorsal del radio. Tiene que intentar llevarlo de vuelta a su fosa. Y no solamente sucede esto, sino sucede el DISI, que ya todos ustedes conocen, que es una extensión del semilunar con un descenso y una traslación dorsal del hueso grande. En el plano axial es mucho más importante entender lo que sucede. Fíjense, esto es lo normal. Cuando se rompe el ligamento escafolunar, se produce esta pronación, no solo flexión del escafoides, sino que pronación del escafoides, lo cual hace que el punto de apoyo, la carga del escafoides, deje de ser en este sitio y se dirija hacia el borde dorsal y radial de la faceta escafoidea. Y aquí es donde se genera la zona de carga, y por eso comienza la artrosis acá cuando uno habla de un SLAC tipo 1. No solamente hay una flexión y una pronación y una subluxación dorsal del escafoides, sino que hay una extensión excesiva y una traslación cubital del macizo lunopiramidal, porque ya no tienen el freno que le está dando el hueso escafoides. Y además, recuerden que al descender el hueso grande, esto hace que descienda más el ganchoso y extiende aún mucho más el piramidal. Y no solo eso, sino que el trapecio y el trapezoide, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la pronación intercarpiana? Bueno, en este caso, el trapecio y el trapezoide se caen mucho más hacia adelante, el ganchoso se cae mucho más hacia atrás, y se genera una pronación intercarpiana casi constante en estos pacientes, que es algo contra lo cual tenemos que luchar los cirujanos para tratar de estabilizar de vuelta la articulación escafolunar. O sea, operar una inestabilidad escafolunar no es solamente cerrar el espacio escafolunar, es corregir todo esto. Y el ligamento radioescafo grande es muy importante, yo lo había nombrado en un principio, les dije que íbamos a hablar de nuevo un poquito más adelante, porque sirve de fulcro, como de bisagra a través del cual genera esta pronación el hueso escafoides. Y fíjense cómo realmente coincide lo que estuvimos hablando con una radiografía de frente. Es algo muy sencillo de ver y en lo cual nosotros no podemos fallar como cirujanos. Acá ven, en una resonancia, les muestro una resonancia por mostrar cualquier estudio, pero básicamente lo que se ve son los cortes sagitales, como hay una gran extensión del semilunar y un escafoides montado en el borde dorsal del radio. Vamos a hablar de tratamiento. Esto lo voy a hacer un poco más rápido para no aburrirlos tanto, pero básicamente se habla mucho de los estadios de Garcia-Elías. Hay un montón de clasificaciones, está la de la IWAS, la de Geisler, hay un montón de clasificaciones que nos ayudan, pero es importante entender esto, que si bien no es una clasificación, nos muestra cuáles son los estadios. Y los estadios, vamos a ver que fundamentalmente los podemos dividir en 3 sectores. Cuando el ligamento es reparable o no reparable, si no es reparable, hay que hacer una reconstrucción, y si no es reparable y tampoco se puede hacer una reconstrucción, ya sea porque sea irreductible la deformidad de DISI o porque el cartílago esté alterado, hay que ir a una cirugía de rescate. Si hablamos de las cirugías de reparación, a mí me gusta mucho hacer una capsulodesis, ahora vamos a hablar un poco. Si hablamos de la reconstrucción, me gusta mucho hacer una tenoplastía que hacemos nosotros, que ahora también la vamos a mostrar. Y de rescate me gusta mucho una artrodesis radioescafolunar, luno grande o una carpectomía. No soy muy afín a la artrodesis de 4 esquinas, tengo mis motivos y podríamos hablar de eso, pero no es el tema de la charla de hoy. Vamos a hablar un poco de la capsulodesis. Se le ha dado mucha importancia últimamente a este septum dorsal que comunica la porción dorsal del ligamento escafolunar, como ustedes ven acá, el semilunar, el escafoides, el ligamento escafolunar, y cómo del dorso del ligamento escafolunar hacia la cápsula dorsal nace este septum que es llamado DCSS, que tiene forma de arco. Esto es una muñeca normal. Cuando está roto lo vemos así, realmente está interrumpido este arco. Y uno puede verlo de manera muy clara, y no solo verlo de manera muy clara, sino que puede pasar con el palpador del dorso del compartimiento radiocarpiano al compartimento mediocarpiano. ¿Bien? Vamos a ver cómo es la técnica. La técnica consiste en lo siguiente. Se realiza la tracción, se coloca una óptica
entramos por el portal 6R, por el portal 3.4, lo que podemos ver es que podemos pasar con el palpador de la radiocarpiana a la mediocarpiana. Colocamos una aguja tomando un flap del ligamento escafolunar pegado al escafoides y otro al semilunar. Y cuando con estas agujas logramos llegar a la articulación mediocarpiana, pasamos con la óptica desde la articulación radiocarpiana a la mediocarpiana, como lo están viendo acá, sacamos los hilos por la mediocarpiana, y finalmente hacemos un nudo para bajar y poder aplicar la cápsula dorsal al ligamento escafolunar, como ustedes lo están viendo acá. ¿Bien? Esto nosotros lo hicimos en cadáver, y es algo que yo lo tengo acá, pero la verdad es que lo voy a saltear por una cuestión de tiempo, para no demorar más por el tema de que tuvimos ese inconveniente técnico al inicio. Es simplemente mostrar lo que sucede en un cadáver visto desde afuera cuando uno está haciendo esta capsulodesis. Vamos a hablar de las ligamentoplastias. Una de las más importantes descrita últimamente fue la de Corella. Esta tiene una particularidad, y es que realmente sirve cuando hay una lesión del ligamento interóseo. Cuando empieza a haber una lesión de los estabilizadores secundarios, realmente no es tan efectiva, ya que al no reconstruir el ligamento radiolunar largo, existe una traslación cubital del carpo que tiende a generar nuevamente una recidiva de la lesión, una recidiva del gap escafolunar y de la inestabilidad, ya que no contiene al carpo en su lugar. Por eso yo la recomiendo únicamente cuando hay una lesión del ligamento interóseo escafolunar. Cuando hay un compromiso de los estabilizadores secundarios, lo ideal es ya directamente hacer una reconstrucción de la fuerza antipronadora del carpo que fue descrita por García Elías. Existe esta técnica que ellos describieron de manera abierta, ahora sí que el doctor Atzei lo está realizando de manera artroscópica. Nosotros describimos juntos a Gabriel Krembowski esta técnica, que es percutánea, y básicamente es muy parecida, es como una mezcla entre la técnica de García Elías y la técnica de Corella, combinada de manera percutánea, en la cual no dependemos específicamente de artroscopía, con lo cual si ustedes no tienen tantos conocimientos de artroscopía, la pueden hacer igual. Se realiza un túnel, al igual que se hace en la técnica de Corella y en la técnica de García Elías. Preferimos usar una banda, el extensor carpi radialis longus, ya que esto genera un mayor momento de extensión y de supinación en el escafoides cuando traccionamos, genera una mayor reducción del escafoides, como vemos acá. Esto es cuando lo hacíamos abierto. Hoy no lo vemos porque lo hacemos percutáneo, pero sabemos que esto es lo que sucede cuando traccionamos del tendón. Luego realizamos un túnel en el semilunar, pasamos el injerto del dorso hacia la palma, traccionamos, colocamos un tornillo interferencial en el escafoides, otro en el semilunar, y hasta acá es extremadamente parecido a lo que realiza Corella. Pero después de hacer esto, lo que nosotros hacemos es extraccionar el tendón, reducir y tensar esa traslación cubital, o esa tendencia a la traslación cubital del carpo que tiene el carpo en la inestabilidad escafolunar, y lo que buscamos no es reinsertar el tendón o el injerto en el escafoides como hace Corella, sino que buscamos la estiloides radial como hace García Elías. Hacemos un túnel en el radio, y una vez que accedemos al radio, colocamos el injerto en ese túnel, colocamos un tercer tornillo interferencial o de biotenodesis en el radio, y finalmente lo clavamos mediante la colocación, o lo fijamos mediante la colocación de un arpón en el piso del segundo compartimiento. Y esto es la configuración axial que nosotros logramos. Yo insisto que siempre es mucho mejor entender la articulación escafolunar, tanto la inestabilidad como la cirugía, en el plano axial. Es mucho más sencillo y mejor de entender. Ahora, si uno mira esta imagen puede ver que realmente lo que hacemos es reconstruir la fuerza antipronadora, pero fíjense que no tomamos el piramidal como lo hace García Elías, con lo cual es muy importante para realizar esta técnica que la inestabilidad sea aislada escafolunar, es decir, el ligamento lunopiramidal debe estar indemne. Si está afectado, esto va a fallar. Esta es la configuración que logramos reconstruyendo la fuerza antipronadora del carpo. Este es un caso, fíjense,
no hay tanta diástasis o tanto gap o tanta brecha escafolunar, porque no es lo más importante. Pero fíjense ustedes cómo realmente está flexionado y pronado el escafoides, hay un signo del anillo, fíjense que hay una superposición del tubérculo del escafoides con el hueso grande, y miren en el perfil lo que hablábamos, no solamente hay un ángulo escafolunar excesivamente aumentado, sino que hay un escafoides montado en el borde dorsal del radio, con una excesiva extensión del semilunar. Acá en la resonancia, que la pongo para sumar algo más, se ven la lesión a la izquierda de los ligamentos radiocarpianos molares y la lesión en el centro del ligamento escafolunar, pero es un estudio que no es indispensable para hacer este diagnóstico ni siquiera este tratamiento. Esta es una imagen que conseguimos mediante intensificador de imágenes en consultorio, haciendo una maniobra que yo aprendí mucho de Alex Luke, que es colocar la muñeca en supinación y con desvío cubital contra resistencia se genera este aumento excesivo y un mayor estrés de la articulación escafolunar. Me gusta mucho en la previa hacer estas radiografías de extensión máxima y flexión máxima porque me muestran la reductibilidad de la lesión. En este caso vemos un escafoides que se puede extender de vuelta y que además vuelve al centro de su fosa escafoidea. Y eso es porque con la extensión de la muñeca sacamos la carga del trapecio y del trapezoide contra el escafoides, entonces el escafoides se reduce. Y la posición de flexión me gusta para ver cómo se puede reducir la extensión excesiva del semilunar y realmente cómo lo podemos realinear. Esta es la imagen artroscópica que la hago al principio para ver y para constatar, y fíjense cómo ustedes pueden ver a través del espacio escafolunar. Nosotros estamos desde la mediocarpiana mirando por el espacio escafolunar y cómo allá en el fondo se ve el radio. Se ve cómo realmente está inestable. Uno puede pasar con la óptica por el intervalo escafolunar desde la mediocarpiana hasta la radiocarpiana, que es lo que describió Geisler en su estadio 4. Constatamos la indemnidad del ligamento lunopiramidal, y si esto es así, seguimos adelante. De manera percutánea levantamos una banda más o menos de 3 milímetros del extensor carpis radialis longus, luego colocamos una clavija guía en el escafoides, vemos que esto esté realmente colocado en su lugar. Esto yo lo aprendí a René Jorquera, a hacerlo exactamente igual que como colocamos un tornillo para una fractura de escafoides, como lo colocamos por vía retrógrada. Pero en vez de apuntar bien al polo proximal, se apunta un poco más al dorso para salir al sitio donde realmente se inserta la porción dorsal del ligamento escafolunar. Pasamos una mecha de 3 milímetros, hacemos este orificio, fíjense que la alteración en el escafoides que sigue pronado y flexionado, porque todavía no hemos pasado el injerto, pasamos el injerto por dentro de los ligamentos escafo-trapecio-trapezoideos, desde el dorso hacia la palma, y luego lo pasamos por dentro del escafoides. Nos gusta hacer una aumentación con fiber tape o fiberware, y ustedes fíjense cómo realmente entra el injerto por el borde radial del tubérculo del escafoides, y esto hace que realmente se extienda y se supine. Colocamos el tornillo interferencial, luego hacemos un túnel en el semilunar. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos bajo radioscopía una clavija, hacemos piel, guiados a través de esa clavija, luego abrimos el retináculo extensor, separamos los tendones, miramos la cápsula, abrimos la cápsula y pasamos la mecha, y de esa manera tenemos el orificio en el semilunar. Luego, en vez de hacerlo por artroscopía, porque es un paso más complejo, lo hacemos simplemente con una Halsted curva, traemos el injerto desde la incisión dorsal radial hacia la incisión dorsal central. Y de esta manera ya lo tenemos enfrentado al túnel del semilunar, hacemos el portal volar central, y pasamos el injerto por dentro del semilunar, y luego colocamos el tornillo interferencial en el semilunar, como vemos acá. Finalmente, traemos el injerto desde la palma del semilunar hacia el radio, pasando por debajo del contenido del túnel carpiano, otra vez pasando con una Halsted curva, y finalmente identificamos la zona de la estiloides radial, donde vamos a hacer el túnel. Pasamos una clavija guía, hacemos el túnel, pasamos el injerto y finalmente colocamos un tornillo interferencial, como vemos acá. La Halsted de la derecha lo que está haciendo es tensar el injerto mientras colocamos el tornillo interferencial.
Y acá en el piso del segundo compartimiento realizamos la fijación mediante arpón del injerto. Yo esto la verdad que este último es un paso que uno se podría evitar. Yo lo hago por si llegase a haber algún tipo de osteólisis en los túneles y se llegaran a aflojar en alguna medida los tornillos de biotenodesis o tornillos interferenciales. Al fijarlo en el piso del segundo compartimiento hace que no haya tanta tensión. Y esta es la configuración final. Tenemos un escafoide que está supinado de vuelta, con un túnel que muestra que está realmente verticalizado o extendido el escafoides. Vemos cómo además se ha vuelto el escafoides a su fosa sobre el radio y vemos cómo está realmente en posición neutra el semilunar, ya no está en extensión. Estas son las incisiones, todas miden 1,5 centímetros, o sea, 1,5 centímetros, menos la palmar central que mide 1 centímetro y la palmar radial que mide 2 centímetros. Este es el control de los túneles con tomografía. Vemos en el plano axial, en el plano sagital y en el plano coronal vemos cómo realmente se ha reducido la articulación escafolunar. Finalmente tenemos el último caso, y ya con esto termino. Vemos de vuelta lo mismo de siempre, un escafoide flexionado y pronado. Vemos en la maniobra que les mostraba de supinación y desvío cubital contra resistencia cómo se abre todo. Y este es el control preoperatorio y postoperatorio tomográfico. Vemos como el escafoide, que estaba subluxado a dorso antes de la cirugía, ha vuelto a su fosa. Vemos cómo se cierra el espacio escafolunar en los cortes axiales. Y vemos cómo en el corte coronal no solamente se cierra el espacio escafolunar, sino que fíjense cómo el semilunar ha vuelto a su sitio y ya está de nuevo sobre el radio, con una buena cobertura del radio, cosa que no sucedía antes de la cirugía por la traslación cubital del carpo. Estos son los controles con tomografía 3D, y últimamente lo que estamos intentando hacer, o lo que íbamos a empezar a hacer, y justamente la cuarentena nos boicoteó, fue con Manuel Vélez de Rosario, que ya muchos de ustedes lo conocen. El doctor Vélez hace todo lo que son reconstrucciones 3D y férulas por impresión 3D. Entonces, la idea es determinar cuál es la posición ideal de los túneles, que no dependa de la habilidad de un cirujano. Con eso hacer una férula por impresión 3D, midiendo cuál es la trayectoria exacta de los túneles que queremos realizar para cada caso. O sea, esto hay que hacerlo para cada paciente, una férula específica, y de esta manera solamente hay que pasar la clavija por esa guía para que quede el túnel en el lugar que uno haya elegido previamente. Este es el guante que diseñó el doctor Manuel Vélez, y esto es una prueba. Y finalmente, bueno, solamente les quiero comentar esto, que esta técnica que estamos usando nosotros pareciera ser simple, percutánea, no dependemos exclusivamente de artroscopía. Se puede hacer con asistencia artroscópica, pero no es fundamental. Restaura la estabilidad multiplanar en el plano axial, sagital y coronal. Restaura los estabilizadores secundarios que fueron descritos por García Elías y toda esa fuerza antipronadora, pero hay que tener en cuenta que siempre hay que realizarla con un ligamento lunopiramidal indemne o normal. Y finalmente, lo que les comentaba anteriormente, que no es motivo de esta charla, recuerden que ya cuando la inestabilidad escafolunar no es reductible y tampoco tenemos un cartílago normal, ya no estamos hablando de inestabilidad escafolunar, estamos hablando de otra patología que tiene que ser tratada con cirugías de rescate. Y nada más, muchas gracias. ¿Estás ahí, Hernán, o te dormiste? Sí, acá estoy, buenísimo. Bueno, Gus, 10 puntos. Muchas gracias por la presentación, la verdad que increíble. Ahí justo avisé en el vivo que muchas veces por cuestión de tiempo se puede cortar. Si eventualmente se corta, vamos a hacer unos minutitos más para las preguntas.